A veces, las compras más pequeñas lo cambian todo. Cuando Betty Morrison pagó $5 por un cobertizo en ruinas en su rancho de Colorado, pensó que no estaba comprando más que un proyecto de fin de semana para derribar. La anciana había vivido en esa tierra durante 30 años, criando a sus hijos allí, enterrando a su marido bajo el viejo roble y encontrando la paz en el silencio de la montaña. Pero su fiel pastor alemán Scout tenía otras ideas sobre ese cobertizo olvidado. En cuanto ella abrió las puertas deformadas, él se precipitó al interior y empezó a escarbar frenéticamente en el suelo. Lo que encontró enterrado debajo no eran solo trastos viejos o herramientas olvidadas. Escondido bajo esas tablas desgastadas, había una prueba de algo que conectaría su tranquilo rancho con secretos que personas poderosas habían pasado décadas tratando de mantener ocultos. Pero, ¿qué podía merecer la pena ocultar durante tanto tiempo? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Betty Morrison siempre había sido madrugadora, pero últimamente se despertaba antes del amanecer. No por costumbre, sino por la energía inquieta que le provocaban tantas horas de silencio que llenar. A sus 62 años, se encontraba realizando las rutinas familiares de la vida en el rancho con una lentitud deliberada, como si tomarse su tiempo pudiera de alguna manera convertir esos momentos en algo más significativo que la mera supervivencia. La cafetera cobró vida en la oscuridad previa al amanecer de su cocina. El sonido era tan fiable como el amanecer en la montaña que pronto pintaría los picos más allá de su ventana. Llevaba 30 años preparando café en esa misma cocina. Primero para Tom y para ella, luego para Tom y los niños durante esos caóticos desayunos apresurados antes de ir al colegio, y ahora solo para ella y Scout, que yacía a sus pies con la paciente devoción que solo un pastor alemán podía tener. Su rancho se extendía a lo largo de 400 acres de las tierras altas de Colorado, donde el aire seguía siendo puro y limpio, incluso en verano, y el invierno llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Tom había comprado esta tierra cuando eran jóvenes y lo suficientemente ingenuos como para creer que el amor y el trabajo duro podían superar cualquier obstáculo. En gran parte, había tenido razón. Habían criado a 2 hijos aquí, Michael, ahora abogado en Denver, y Sarah, profesora en Grand Junction, y juntos habían construido algo sólido entre estas montañas. La ventana de la cocina enmarcaba una vista que nunca dejaba de conmoverla. Ondulantes pastos salpicados de ganado, bosquecillos de álamos que cada otoño se teñían de un dorado líquido. Y más allá, los picos irregulares de las rocosas se alzaban hacia un cielo tan vasto que hacía que las preocupaciones humanas parecieran realmente insignificantes. Tom solía decir que las montañas ponían las cosas en perspectiva, recordaban a las personas lo que importaba y lo que no. Echaba de menos su voz por las mañanas. Echaba de menos la forma en que se quedaba de pie junto a esa misma ventana, con las manos alrededor de la taza de café, planificando el trabajo del día con la tranquila satisfacción de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Scout se movió a sus pies, con su reloj interno tan preciso como cualquier alarma. A sus 7 años, todavía estaba en plena forma, todo músculo e inteligencia envueltos en un pelaje negro y marrón. Tom lo había traído a casa cuando era un cachorro, 2 años antes de que el cáncer se apoderara de él, diciendo que todo rancho necesitaba un buen perro. Scout rápidamente demostró ser invaluable, manteniendo a los coyotes alejados del ganado, alertándolos de la llegada de visitantes mucho antes de que apareciera ningún camión en el camino de grava y proporcionando ese tipo de compañía constante que no requiere conversación. La rutina matutina era sagrada. Primero el café, luego revisar el ganado y a continuación cualquier proyecto de reparación o mantenimiento que requiriera atención. Betty había aprendido a encargarse ella misma de la mayor parte del trabajo del rancho a lo largo de los años, especialmente durante la enfermedad de Tom, cuando sus fuerzas comenzaron a fallarle. Sabía arreglar vallas, reparar puertas y reanimar su temperamental bomba de agua. Lo que no podía hacer era hacer que el rancho fuera lo suficientemente rentable como para mantenerla durante su jubilación. Las cifras no mentían, por mucho que ella deseara que lo hicieran,
Entre los impuestos sobre la propiedad, los costes de alimentación y los interminables gastos que conllevaba el mantenimiento de 400 acres, el rancho consumía más dinero del que generaba, y Michael no dejaba de sugerirle que lo vendiera y se mudara a la ciudad, que comprara una bonita casita con un jardín manejable y vecinos lo suficientemente cercanos como para saludarlos con la mano. Sarah pensaba que debería alquilar los pastos a una de las explotaciones más grandes y convertir la casa en un bed and breakfast para turistas que buscaran una auténtica experiencia en la montaña. Ambas ideas tenían sentido desde el punto de vista práctico, pero ambas le parecían una traición. Esta tierra albergaba 30 años de su vida, la tumba de Tom bajo el viejo roble y los recuerdos grabados en cada poste y cada puerta de la valla. Venderlo sería como admitir la derrota, como decir que su vida allí no había sido más que un costoso error. El aviso de venta del patrimonio le había llamado la atención 3 semanas antes, escondido entre los folletos del supermercado y las ofertas de tarjetas de crédito en su buzón. La familia Hicks estaba vendiendo el contenido de su antigua propiedad a las afueras de la ciudad, muebles, maquinaria agrícola y diversas dependencias. Betty había ido más por curiosidad que por necesidad. Recordaba a la anciana señora Hicks de las cenas de la iglesia y se preguntaba qué tesoros o trastos podrían esconderse en esos graneros desgastados por el tiempo. El cobertizo había sido casi una idea de último momento, una estructura destartalada de unos 12 pies cuadrados, con el techo remendado con tejas desiguales y el revestimiento plateado por el paso del tiempo. El subastador apenas se molestó en describirlo, solo lo señaló y pidió ofertas iniciales. Cuando nadie mostró interés por $25, luego por 15 y luego por 10, Betty se encontró levantando la mano por $5. Se dijo a sí misma que lo que estaba comprando era la madera. Incluso la madera vieja tenía valor para las reparaciones de su casa. Pero aquella mañana, de pie en su cocina, viendo a Scout pasearse por la puerta con una energía inusual, se preguntó si se había sentido atraída por el cobertizo por razones que no acababa de entender. Scout siempre había sido sensible a cosas que otros pasaban por alto, y su comportamiento de ayer en el cobertizo había sido diferente de su habitual curiosidad por investigar nuevos lugares. Estaba concentrado, ansioso, casi desesperado por entrar en ese edificio destartalado. El trayecto hasta la ciudad duraba 20 minutos en días buenos, más cuando la nieve cerraba los pasos altos o el deshielo primaveral arrasaba tramos de la carretera comarcal. El vecino más cercano de Betty, Jake Sullivan, vivía a 3 millas del valle, en una casa que había visto mejores décadas. Jake era uno de esos hombres que parecían producir las montañas, curtido y taciturno, competente con la maquinaria y el ganado, receloso de los cambios y los recién llegados. Había sido de gran ayuda durante la enfermedad de Tom, apareciendo para arreglar cosas sin que se lo pidieran, trayendo comestibles cuando las carreteras estaban en mal estado, sin decir mucho, pero siempre apareciendo cuando se le necesitaba. La ciudad de Cedar Falls existía principalmente para dar servicio a los ranchos dispersos y a la afluencia estacional de turistas que buscaban experiencias en la naturaleza o oportunidades para pescar. La calle principal contaba con una tienda de comestibles, una ferretería, una cafetería y una taberna, junto con un puñado de negocios que abrían y cerraban con deprimente regularidad. El banco había sobrevivido adaptándose para dar servicio a los aficionados a las autocaravanas en verano y a los cazadores serios en otoño. La gente adinerada de la ciudad compró antiguos ranchos para utilizarlos como refugios de fin de semana, lo que elevó el valor de las propiedades y dificultó que los trabajadores pudieran permitirse la tierra en la que sus familias habían trabajado durante generaciones. Margaret Thorne dirigía la pequeña sociedad histórica de la ciudad desde una casa reformada cerca del juzgado, conservando fotografías y documentos que contaban la historia del asentamiento del valle. Betty conocía a Margaret desde que los niños eran pequeños. En aquel entonces era bibliotecaria y ayudaba con los proyectos de investigación escolares y los programas de lectura de verano. Margaret poseía el tipo de conocimiento local detallado que se obtiene tras 60 años prestando atención a los asuntos de los demás, normalmente acompañado de la discreción que la convertía en una confidente valiosa. El juzgado era un modesto edificio de ladrillo que albergaba las oficinas del condado, el departamento del sheriff
y los registros que remontaban la propiedad y las disputas legales hasta los primeros días del valle. Betty había pasado algún tiempo allí durante la liquidación de la herencia de Tom, ocupándose del papeleo que transformaba una vida compartida en un registro legal de activos y deudas. El sheriff Reynolds era un hombre delgado, de ojos claros y con un bigote propio de una década anterior. Llevaba 15 años en el cargo, que había heredado de su padre, que lo había ocupado antes que él. La familia Reynolds tenía profundas raíces en el valle, y el departamento del sheriff funcionaba con la eficiencia informal que provenía de conocer los asuntos de todos y la mayoría de sus secretos. Cuando Betty terminó su café y se preparó para afrontar otro día de mantenimiento del rancho, se encontró pensando en el cobertizo y en el extraño comportamiento de Scout. Lo más práctico sería cargarlo en un remolque y llevarlo a su casa, para luego desmontarlo y aprovechar la madera. Pero algo en la urgencia del perro le sugería que quizá había algo más que descubrir primero. Scout apareció a su lado, como si lo hubieran llamado sus pensamientos, con sus ojos oscuros alertas y expectantes. Conocía la rutina matutina tan bien como ella, pero hoy parecía especialmente ansioso por ponerse en marcha. Betty le rascó detrás de las orejas y sintió el sólido calor de su presencia, agradecida una vez más por la sabiduría de Tom al traer a este perro a casa. Afuera, la luz de la mañana se extendía por el valle, tocando las cimas de las montañas con oro y prometiendo otro día despejado. El ganado se dirigía tranquilamente hacia el tanque de agua, y ella podía ver la camioneta de Jake Sullivan ya estacionada junto a su granero en la distancia. Era el tipo de duelo que hacía que el trabajo duro y las preocupaciones económicas parecieran manejables. El tipo de duelo que le recordaba por qué había luchado tan duro para conservar este lugar. Enganchó la correa de Scout a su collar y se dirigió a su camioneta, con las llaves tintineando en el aire fresco. Cualesquiera que fueran los secretos que escondiera ese cobertizo de $5, hoy parecía el día adecuado para descubrirlos. El cobertizo parecía aún más decrépito a la luz de la mañana, con sus tablas desgastadas por el tiempo, combadas como hombros cansados bajo el peso de décadas. Betty aparcó su camioneta junto a la estructura y se sentó un momento, estudiando lo que realmente había comprado. El edificio no debía de haber sido gran cosa, ni siquiera cuando era nuevo, pero el tiempo y el clima le habían quitado cualquier atisbo de encanto, dejando atrás algo que pertenecía más a un depósito de chatarra que a la propiedad de alguien. Scout gimió desde el asiento del pasajero, con el hocico pegado a la ventana y la cola golpeando el interior de la camioneta con una energía inusual. En cuanto Betty abrió la puerta, él salió disparado y corrió directamente hacia el cobertizo, rodeándolo 2 veces antes de colocarse en la entrada con la intensidad concentrada de un perro de trabajo que ha captado un olor importante. «Tranquilo, chico», murmuró Betty, acercándose al cobertizo con su caja de herramientas en la mano. Había traído una palanca, un martillo y una linterna, pensando que necesitaría hacer algunos desmontajes preliminares para ver con qué estaba trabajando. La puerta colgaba torcida de unas bisagras oxidadas, sujeta por un simple gancho y un pestillo que hacía tiempo que había perdido su agarre a la madera circundante. Levantó el pestillo y abrió la puerta, haciendo una mueca de dolor cuando las bisagras chirriaron en señal de protesta. La luz del sol entraba por la puerta en un haz polvoriento, iluminando un espacio lleno de sombras y con el olor a humedad de la madera vieja y el tiempo olvidado. Las telarañas cubrían las esquinas como cortinas abandonadas y los excrementos de ratón salpicaban el suelo en oscuros montones. Scout se coló entre sus piernas y entró en el cobertizo antes de que ella pudiera detenerlo, y su nariz se posó inmediatamente en el suelo mientras comenzaba una investigación sistemática de cada centímetro cuadrado. Betty lo siguió con más cautela, y el haz de luz de su linterna reveló la esperada colección de herramientas oxidadas, sacos de pienso vacíos y equipos rotos que se habían acumulado en esos lugares a lo largo de los años. El comportamiento del perro era diferente a todo lo que había visto antes en él. Por lo general, Scout investigaba los lugares nuevos con curiosidad casual, olfateando durante unos minutos antes de perder el interés. Pero dentro del cobertizo, se movía con determinación, recorriendo el pequeño espacio como un perro de búsqueda siguiendo un rastro específico. Su cola permanecía rígida y alta, y de vez en cuando se le escapaban gemidos mientras trabajaba. «¿Qué pasa, Scout?»,
preguntó Betty, agachándose para rascarle las orejas. ¿Qué hueles aquí? En respuesta, Scout se dirigió a la esquina trasera del cobertizo y comenzó a arañar el suelo con sus patas delanteras, con las uñas raspando la vieja madera con creciente urgencia. Betty iluminó la zona con su linterna y se dio cuenta inmediatamente de que varias tablas de esa esquina tenían un aspecto diferente al resto, más nuevas o al menos menos desgastadas, como si hubieran sido sustituidas en algún momento. Se arrodilló junto al perro y pasó las manos por las tablas, buscando bordes sueltos o huecos. Scout siguió arañando, ahora acompañado de suaves gemidos que denotaban frustración o excitación. Betty no sabía decir cuál de las dos cosas. Cuando presionó una de las tablas, ésta se movió ligeramente bajo su peso. «Vaya, vaya», murmuró, buscando su palanca. Solo le llevó unos minutos levantar con cuidado las tablas sueltas, dejando al descubierto una cavidad rectangular que había sido cuidadosamente tallada en las vigas de soporte subyacentes. El espacio medía unos 45 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho, y estaba revestido con lo que parecía papel alquitranado para evitar la humedad. Y allí, envuelto en un paño engrasado y acurrucado en el fondo del escondite, había algo que definitivamente no pertenecía a un cobertizo abandonado. Las manos de Betty temblaban ligeramente mientras levantaba el paquete de su escondite. El paño engrasado cayó para revelar un diario de cuero. Su cubierta estaba agrietada y oscurecida por el paso del tiempo, pero aún intacta. Scout se apretó contra su pierna, su urgencia anterior ahora sustituida por algo que parecía casi protector, como si entendiera el significado de lo que habían descubierto. Las páginas del diario estaban amarillentas y quebradizas, llenas de una cuidadosa letra escrita con tinta azul descolorida. Betty lo abrió con cuidado, temiendo que el viejo papel se desmoronara al tocarlo. La primera página llevaba una fecha, 15 de mayo de 1952, y un nombre escrito con una elegante caligrafía, Isabela Santos. Las entradas que seguían estaban escritas en una mezcla de inglés y español, a veces cambiando de idioma en mitad de la frase, como si las emociones de la escritora hubieran superado su capacidad para mantener la coherencia. El español de Betty del instituto estaba oxidado, pero podía entender lo suficiente como para comprender que Isabela Santos había estado asustada, enfadada y decidida a conservar algún tipo de registro. «Hoy han vuelto», decía una entrada que Betty pudo traducir con claridad, «el señor Hicks con el sheriff y otros 2 hombres. Dicen que debo vender o habrá consecuencias. Pero esta tierra pertenece a mi familia. Papá la compró de forma justa y adecuada, y tengo los papeles que lo demuestran. Creen que, como soy una mujer sola con hijos, será fácil asustarme. Se equivocan». Las entradas posteriores se volvieron más urgentes, más detalladas sobre las amenazas y las tácticas de intimidación. Isabela escribió sobre ganado encontrado muerto sin explicación, sobre vallas cortadas durante la noche, sobre hombres que vigilaban su casa desde la carretera. Documentó todo con el cuidado metódico de alguien que entendía que podría necesitar pruebas más adelante. El gruñido bajo de Scout devolvió a Betty al presente. Levantó la vista del diario y lo encontró mirando hacia la entrada del cobertizo, con el pelo erizado y el cuerpo tenso. Siguiendo su mirada, vio una silueta en la puerta, un hombre uniformado que se había acercado tan silenciosamente que ella no había oído sus pasos. «Buenos días». La señora Morrison dijo que era el sheriff Reynolds, que entró en el cobertizo con la autoridad despreocupada de alguien acostumbrado a ir donde le apetece. «He oído que ha comprado un pedazo de historia aquí». Betty instintivamente apretó el diario contra su pecho, observando cómo Scout se colocaba entre ella y el sheriff. «Solo es madera vieja, sheriff. Nada que pueda interesar a nadie». Reynolds sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus pálidos ojos. «Oh, se sorprendería de lo que interesa a la gente de por aquí, señora. Por lo que he oído, este viejo lugar tiene una historia bastante interesante. Pertenecía a una familia mexicana en los años 50. Se marcharon de forma bastante repentina, si no me falla la memoria». «Santos», dijo Betty, probando el nombre y observando la reacción del sheriff. «Isabela Santos». Algo brilló en el rostro de Reynolds. ¿Reconocimiento o precaución? Así es. Una historia triste, la verdad. A veces la gente no está hecha para la vida en el rancho. El aislamiento les afecta, ya sabe, les hace ver amenazas donde no las hay. Betty se levantó lentamente, apretando con fuerza el diario. «¿Qué tipo de amenazas?» «Oh, las quejas habituales.
Pensaba que sus vecinos intentaban echarla, ese tipo de cosas. Por supuesto, eso era solo su imaginación. Nadie por aquí haría algo así. Somos buena gente que ayuda a sus vecinos. El tono de Reynolds seguía siendo amistoso, pero sus ojos se habían vuelto fríos. A veces, la gente de otros lugares no entiende nuestras costumbres. Se les ocurren ideas sobre conspiraciones y cosas por el estilo. El gruñido de Scout se intensificó y Betty pudo sentir la tensión que irradiaba el cuerpo del perro. Fuera lo que representaba el sheriff, Scout claramente no lo aprobaba. Bueno, dijo Betty con cautela, le agradezco la lección de historia, sheriff, pero probablemente debería cargar esta madera y volver a casa. Hay mucho trabajo esperando, asintió Reynolds. Solo pensé que debía mencionar que, si encuentra algo interesante allí, papeles viejos, documentos, ese tipo de cosas, tal vez quiera traerlos a la oficina. Los artefactos históricos probablemente deban conservarse adecuadamente. ¿No cree? La petición sonaba bastante casual, pero Betty percibió la orden implícita. La continua agitación de Scout sugería que no estaba imaginando la amenaza. Lo tendré en cuenta, dijo, dirigiéndose hacia la puerta con Scout a su lado. Reynolds se hizo a un lado para dejarla pasar, pero no sin antes posar la mirada en el diario que llevaba consigo. Que tenga un buen día, señora Morrison. Conduzca con cuidado. Estas carreteras de montaña pueden ser peligrosas para quienes no prestan atención. Betty asintió y caminó con paso firme hacia su camioneta, luchando contra el impulso de correr. Scout saltó al asiento del copiloto y se volvió inmediatamente para mirar al sheriff a través de la ventana trasera, con el cuerpo tenso hasta que Reynolds se subió a su coche patrulla y se alejó. Solo entonces Betty se permitió examinar lo que había encontrado. Isabela Santos había estado tratando de proteger algo lo suficientemente importante como para ocultarlo, tan importante que, incluso 70 años después, mencionar su nombre podía provocar esa mirada fría en los ojos del sheriff. Fuera cual fuera el secreto que Isabela había tratado de preservar, Betty acababa de heredarlo junto con un cobertizo de $5. Betty condujo a casa con el diario de Isabela en el asiento de al lado. Scout mantuvo su vigilancia a través de la ventana trasera hasta que se alejaron bastante de la ciudad. Las amenazas casuales del sheriff la habían conmocionado más de lo que quería admitir, trayéndole recuerdos de otras ocasiones en las que hombres poderosos habían intentado intimidarla para que guardara silencio o se sometiera. Hacía tiempo que había aprendido que esos hombres contaban con el miedo para mantener su ventaja, y que la mejor defensa era comprender exactamente lo que intentaban ocultar. De vuelta en la mesa de su cocina, abrió el diario bajo la brillante luz del techo y comenzó a leer las entradas de Isabela de forma más sistemática. La mujer había escrito casi todos los días durante la primavera y el verano de 1952, documentando una campaña de acoso que había pasado de amenazas verbales a daños a la propiedad y a algo que parecía mucho más oscuro. Miguel dice que debería llevarme a los niños y marcharme. Entrada roja de junio. Él cree que estos hombres no pararán hasta conseguir lo que quieren, pero no puedo abandonar el sueño de papá. Esta tierra es nuestro futuro, la herencia de nuestros hijos. Si huyo ahora, ¿qué mensaje les enviaré a María y Carlos? ¿Que nos rendimos cuando los matones nos amenazan? A medida que Betty avanzaba en las páginas, se fue formando una imagen más clara de la situación de la familia Santos. Isabela era una viuda con 2 hijos pequeños que intentaba mantener un rancho que su padre había fundado en la década de 1920. Su hermano, Miguel, trabajaba como ayudante del sheriff y había estado tratando de ayudarla a través de los canales oficiales. Pero parecía que la corrupción era más profunda de lo que él podía manejar solo. La encuadernación del diario se había aflojado con el paso del tiempo y cuando Betty pasó las páginas, algo se cayó y revoloteó hasta el suelo. Scout se alertó inmediatamente, moviendo la nariz mientras Betty se agachaba para recoger lo que resultó ser un trozo de papel cuidadosamente doblado que había estado escondido entre la contraportada y la encuadernación del diario. Cuando lo desplegó sobre la mesa, Betty se encontró con un mapa topográfico dibujado a mano con un detalle extraordinario. El mapa mostraba los límites de las propiedades, los marcadores de elevación y las fuentes de agua de una gran parte del valle,
incluyendo lo que ella reconoció como su propio rancho. Pero lo que le llamó la atención fueron las anotaciones escritas en los márgenes, notas sobre los derechos mineros, el acceso al agua y algo llamado potencial de flujo artesiano, marcado con flechas y signos de interrogación. El mapa estaba fechado en 1951 y firmado por alguien llamado J. Patterson, topógrafo profesional. Según las mediciones y notas detalladas, la propiedad de los Santos se encontraba sobre lo que parecía ser una importante fuente de agua subterránea, con derechos que se extendían mucho más allá de los límites de su rancho. El pulso de Betty se aceleró mientras estudiaba las implicaciones. Los derechos sobre el agua en Colorado eran un bien complejo y valioso, especialmente en una región donde la sequía era una preocupación constante. Si la familia Santos controlaba el acceso a las principales fuentes de agua, eso explicaría por qué alguien podría haber estado dispuesto a utilizar medios ilegales para expulsarlos. Encontró sus gafas de lectura y se inclinó para examinar la letra pequeña de los bordes del mapa. Allí, con una letra cuidadosa, había referencias a un estudio encargado por la representación legal de la familia Santos y presentado en el condado de Clark en junio de 1951. Si este mapa representaba un trabajo de topografía oficial, debería haber registros correspondientes en el juzgado. El teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. La voz ronca de Jake Sullivan llegó a través del auricular con su brevedad característica. Betty vio el coche del sheriff dirigiéndose hacia la ciudad desde tu dirección hace un rato. ¿Va todo bien? Ella dudó, sin saber cuánto revelar. Jake había sido de gran ayuda durante la enfermedad de Tom, pero no sabía cómo reaccionaría ante su descubrimiento, ni si podía confiarle una información que ya había atraído una atención no deseada. Se detuvo junto al cobertizo, dijo con cautela. Parecía interesado en su historia. Siguió una larga pausa, el tipo de silencio que lo decía todo en el estilo de comunicación de Jake. Por fin, tal vez deberíamos hablar. Pasaré después de cenar. La línea se cortó antes de que ella pudiera responder, dejando a Betty mirando el auricular y preguntándose qué sabía Jake que no podía decir por teléfono. En una comunidad pequeña como la suya, las conversaciones telefónicas rara vez eran privadas, y el departamento del sheriff seguramente tenía formas de monitorear las llamadas si así lo deseaba. Pasó la tarde investigando sobre Isabella Santos en la biblioteca del condado, un modesto edificio anexo a la parte trasera del juzgado. Margaret Thorne estaba trabajando en el mostrador de referencia, ayudando a un turista a localizar información sobre las regulaciones locales de pesca. «Betty, qué alegría verte», dijo Margaret cuando el visitante se marchó. «Acabo de presentar a Ted, un espía de Destin. ¿Qué te trae por aquí hoy?» «Estoy investigando un poco sobre la historia local», dijo Betty, acomodándose en una silla junto al escritorio de Margaret. La familia Santos tenían un rancho aquí a principios de los años 50. La expresión amistosa de Margaret vaciló ligeramente, sustituida por otra más cautelosa. La familia Santos. «Vaya, eso me trae recuerdos. ¿Por qué te interesa la historia antigua?» «Compré su antiguo cobertizo en la venta de la finca Hicks. Encontré algunos objetos que les pertenecían. Pensé en intentar localizar a los familiares que aún viven». «Oh». Margaret se entretuvo ordenando las pilas de papeles, que ya estaban bien ordenadas. «Me temo que eso podría ser difícil». La familia se marchó de forma bastante repentina, según recuerdo. Hubo algún tipo de disputa sobre la propiedad. Betty observaba con creciente interés los nerviosos movimientos de Margaret. «¿Qué tipo de disputa?» «Cuestiones relacionadas con la propiedad de la tierra, creo. Estas cosas pasan a veces cuando la documentación no está clara. Es realmente trágico que las familias pierdan sus hogares por tecnicismos legales». «¿Tiene algún registro de aquella época? Artículos de periódico, documentos del condado». Margaret dudó y luego se levantó bruscamente. «Déjeme comprobar lo que tenemos en los archivos. Puede que tarde unos minutos». Desapareció en la trastienda, dejando a Betty sola con la creciente sensación de que todo el mundo en la ciudad sabía más sobre la familia Santos de lo que estaban dispuestos a contar. Cuando Margaret regresó 20 minutos más tarde, solo llevaba una carpeta delgada. «Me temo que no hay mucho», dijo, dejando la carpeta sobre el escritorio con evidente renuencia. «Unas pocas menciones en los periódicos, algunas notas de reuniones de la comisión del condado
Nada muy detallado. La carpeta contenía exactamente lo que Margaret había descrito. Breves menciones edulcoradas de transferencias de propiedades y procedimientos legales. Pero lo que le interesaba a Betty era lo que no estaba allí. Para ser una familia que había sido propietaria de un rancho importante durante 30 años, prácticamente no había rastro de su existencia en los registros oficiales. Margaret, dijo Betty en voz baja, ¿qué le pasó realmente a la familia Santos? Las manos de la anciana revoloteaban sobre los papeles como pájaros nerviosos. Yo era solo una niña entonces, Betty. No recuerdo mucho, pero tú recuerdas algo. Se produjo un largo silencio entre ellas antes de que Margaret volviera a hablar, con una voz apenas superior a un susurro. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, querida. Algunos secretos se guardan por buenas razones. ¿Las razones de quién? Los ojos de Margaret se dirigieron rápidamente hacia las oficinas del juzgado, visibles a través de las ventanas de la biblioteca. A las personas poderosas no les gusta que se reabran viejas heridas, especialmente cuando esas heridas pueden dar una mala imagen de familias prominentes. Betty siguió la mirada de Margaret y comprendió lo que le había sucedido a Isabela Santos y a su familia. Tenían que ver con personas que aún tenían influencia en la comunidad, personas con el poder de hacerle la vida imposible a cualquiera que hiciera demasiadas preguntas. Recogió el mapa y el diario del topógrafo, agradeciendo a Margaret su ayuda, mientras observaba lo aliviada que parecía la bibliotecaria al verla marcharse. Mientras caminaba hacia su camioneta, Betty vio al sheriff Reynolds observándola desde la ventana de su oficina, con sus ojos pálidos siguiendo sus movimientos con la paciente atención de un depredador. Fuera lo que Isabela Santos había descubierto sobre sus tierras, era lo suficientemente valioso como para que la gente estuviera dispuesta a matar por ello entonces, y aparentemente todavía dispuesta a intimidar por ello ahora. Jake Sullivan llegó al rancho de Betty justo cuando el sol se ponía detrás de los picos occidentales. Su destartalada camioneta anunciaba su llegada con el característico traqueteo de los tubos de escape sueltos. Scout aguzó las orejas al oír el sonido familiar, pero permaneció junto a Betty en el porche delantero. Su agitación anterior se había transformado en una alerta vigilante. Jake salió de su camioneta, moviéndose como un hombre 20 años mayor que sus 65 años reales, con el rostro curtido y severo en el crepúsculo. Siempre había sido parco en palabras, pero esa noche algo en su postura sugería que traía noticias que no serían fáciles de digerir. «El café está listo», dijo Betty, manteniendo abierta la puerta mosquitera para él. Se sentaron a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde ella había estado estudiando el diario de Isabela antes. Jake aceptó el café con un gesto de agradecimiento y luego se quedó sentado en silencio durante varios minutos, mirando fijamente la taza como si contuviera las respuestas a preguntas que no querían hacer. «El sheriff vino a mi casa después de ir a la tuya», dijo finalmente. «Quería saber qué habías encontrado en ese cobertizo. ¿Qué le dijiste?» «Le dije que no era asunto suyo». Las manos curtidas de Jake se cerraron alrededor de la taza de café, pero eso me hizo pensar en cosas que esperaba no volver a pensar nunca más. Betty esperó, comprendiendo que Jake contaría su historia a su debido tiempo y a su manera. Afuera, la oscuridad de la montaña se extendía sobre el valle con la absoluta plenitud que proporcionaba la distancia de las luces de la ciudad. «Conocía a Isabela Santos», dijo Jake. «En aquella época, el rancho de mi familia limitaba con el suyo. Yo tenía unos 22 años. Acababa de regresar de Corea e intentaba ayudar a mi padre a sacar adelante nuestra propiedad». Hizo una pausa, con la mirada perdida en sus recuerdos. Isabela era una buena mujer, fuerte, inteligente, dedicada a sus hijos. Su marido murió en un accidente agrícola cuando los niños eran pequeños, pero ella mantuvo el rancho en funcionamiento mejor de lo que la mayoría de los hombres hubieran podido hacerlo. «¿Qué le pasó?» Jake apretó la mandíbula. «Lo mismo que pasa cuando la gente pequeña se interpone en los planes de la gente grande. La expulsaron. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño paquete envuelto en tela que colocó con cuidado sobre la mesa entre ellos. Cuando lo desenvolvió, Betty vio una colección de cartas atadas con una cuerda, con los bordes amarillentos y quebradizos por el paso del tiempo. «Las encontré entre los papeles de mi padre después de su muerte». Jake dijo que las guardó, aunque hasta ahora no sabía por qué. Quizás pensó que algún día alguien necesitaría saber la verdad.
Betty desató el cordel con dedos cuidadosos, revelando la correspondencia entre Isabella Santos y alguien llamado Daniel Morrison, abogado. El membrete era de un bufete de abogados de Denver y las fechas iban de marzo a agosto de 1952. Las cartas contaban una historia de una guerra legal cada vez más intensa. Daniel Morrison había estado tratando de ayudar a Isabella a establecer la titularidad clara de sus derechos sobre el agua, pero su correspondencia revelaba su frustración con los funcionarios locales, que parecían decididos a obstaculizar sus esfuerzos. Una carta fechada el 15 de julio de 1952 era especialmente reveladora. Señora Santos, debo informarle de que mis investigaciones sobre los derechos de agua de su familia se han encontrado con una resistencia inusual por parte de los funcionarios del condado. Los mapas topográficos que encargamos establecen claramente su derecho sobre el manantial artesiano y el caudal de agua asociado, pero el secretario del condado insiste en que hay irregularidades en la solicitud original que requieren documentación adicional. Sospecho que estas irregularidades se están fabricando para retrasar la resolución hasta que otras partes interesadas puedan establecer reclamaciones competitivas. Una carta posterior se volvió más urgente. Las tácticas de intimidación que ha descrito constituyen un comportamiento delictivo, y le insto encarecidamente a que documente todo y considere la posibilidad de trasladarse temporalmente por su seguridad. Los derechos de agua en cuestión tienen un valor considerable, y hay personas desesperadas que harán todo lo posible para proteger sus intereses. La última carta, fechada el 28 de agosto de 1952, era breve y siniestra. Señora Santos, no he recibido respuesta a mis últimas 3 cartas, y mis llamadas telefónicas a su rancho no han sido atendidas. Las autoridades locales afirman que no tienen conocimiento de su paradero. Estoy profundamente preocupado por su bienestar y el de sus hijos. Por favor, póngase en contacto conmigo inmediatamente si recibe esta carta. Betty levantó la vista y vio que Jake la observaba con ojos tristes y comprensivos. Nunca volvieron a ponerse en contacto con él, ¿verdad? Desaparecieron un jueves por la noche en septiembre, dijo Jake. Mi padre vio luces en su casa alrededor de la medianoche. Camiones, mucha actividad. Por la mañana ya se habían ido. El ganado seguía en el pasto, la ropa seguía en la casa, pero no había rastro de la familia. ¿Qué pensaba la gente que había pasado? Oficialmente, la historia era que Isabella tenía problemas familiares, tal vez problemas mentales por el estrés de ser viuda. El sheriff afirmó que se había llevado a los niños y había vuelto a México para vivir con familiares. Dijo que llevaba meses hablando de ello, aunque yo nunca la oí mencionar tal cosa. Betty sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. Y extraoficialmente, Jake se quedó callado durante mucho tiempo, con las manos ocupadas en la taza de café. Mi padre siempre creyó que los habían asesinado. Decía, nadie se marcha de un rancho en funcionamiento con ganado que necesita cuidados y pertenencias aún en la casa. Decía que una mujer como Isabella Santos no abandonaría todo lo que su padre había construido sin luchar. ¿Le contó alguna vez a alguien lo que sospechaba? Se lo mencionó al sheriff. Le advirtieron que difundir rumores maliciosos sobre miembros respetables de la comunidad podría acarrearle problemas a él y a su familia. La voz de Jake transmitía décadas de ira reprimida. Mi padre era un hombre duro, Betty, pero tenía una esposa y 3 hijos en los que pensar. Después de eso se calló. Betty estudió las cartas y observó que la dirección del remitente del abogado estaba en Denver. Lo que le pasó a Daniel Morrison murió en un accidente de coche 6 meses después. Perdieron el control en una curva de montaña, dijeron. Aquí pasa todo el tiempo, pero mi padre siempre se preguntó por la coincidencia. Scout se movió de su posición junto a la puerta. Un gemido se le escapó cuando los faros barrieron la ventana de la cocina. Tanto Betty como Jake se tensaron, pero las luces continuaron sin reducir la velocidad. Solo era un vecino que volvía tarde a casa. Jake, dijo Betty con cuidado, ¿por qué me cuentas esto ahora? La miró directamente a los ojos por primera vez desde que llegó. Porque hace 60 años, mi familia se quedó callada cuando debería haber hablado. Isabella Santos y sus hijos merecían algo mejor de sus vecinos. Señaló las cartas. Y porque quien quiera que los mató sigue ahí fuera, sigue protegiendo los mismos secretos, sigue dispuesto a hacer daño a quienes se acercan demasiado a la verdad. ¿Crees que estoy en peligro? Creo que has encontrado algo que los poderosos quieren que siga perdido, dijo Jake.
Y creo que mereces saber a qué te enfrentas antes de decidir qué hacer a continuación. Betty dobló las cartas con cuidado, con la mente acelerada por las implicaciones. Isabela Santos había sido asesinada por los derechos sobre el agua que podrían pertenecer legalmente a sus sobrevivientes si es que existían. Y si la corrupción que la mató seguía activa en el departamento del sheriff, entonces Betty ya se había puesto en peligro al hacer preguntas. «Hay algo más», dijo Jake, alcanzando su sombrero. Thomas Hicks, su abuelo, fue quien se quedó con la mayor parte de las tierras de los Santos después de que la familia desapareciera. Las compró al condado por impuestos atrasados, dijeron. Pero esos impuestos no estaban atrasados cuando Isabela aún vivía. Mientras la camioneta de Jake desaparecía en la oscuridad, Betty se quedó sola con Scout y las pruebas acumuladas de un crimen de hacía 70 años. Fuera lo que había heredado con ese cobertizo de $5. Era más grande y más peligroso de lo que había imaginado. Betty pasó una noche inquieta estudiando el diario de Isabela y las cartas del abogado, piezas de un rompecabezas que se volvía más inquietante con cada conexión que establecía. Al amanecer, había llenado varias páginas de su propio cuaderno con nombres, fechas y preguntas que exigían respuestas. Scout permaneció cerca durante toda la noche, con su instinto protector aparentemente activado por la creciente tensión de ella. La mañana trajo un descubrimiento inesperado cuando decidió examinar el cobertizo más a fondo. Armada con su linterna y con las revelaciones de Jake aún frescas en su mente, regresó al escondite donde Scout había encontrado el diario. Esta vez, quitó varias tablas más del suelo y descubrió una segunda cavidad más profunda que había sido cuidadosamente ocultada. Debajo de la primera, envuelta en lona engrasada y encajada en el estrecho espacio, había una placa de ayudante del sheriff deslustrada y una colección de informes escritos a mano que le heló la sangre. La placa pertenecía a Miguel Santos, el hermano de Isabela, y los informes documentaban su investigación no oficial sobre la corrupción dentro del departamento del sheriff. La minuciosa documentación de Miguel revelaba una conspiración que iba más allá de la simple apropiación de tierras. Según sus notas, el sheriff William Reynolds, padre del actual sheriff, había estado aceptando pagos de la familia Hendricks para ignorar las tácticas de intimidación y falsificar informes. Pero aún más condenatorios eran los registros de Miguel de las conversaciones que había escuchado, reuniones entre el sheriff y hombres desconocidos de Denver, que parecían tener un importante interés financiero en controlar los derechos sobre el agua en todo el valle. Un informe fechado el 20 de agosto de 1952 detallaba el creciente temor de Miguel por la seguridad de su hermana. El sheriff Reynolds me advirtió hoy que dejara de hacer preguntas sobre la disputa por la propiedad de los Santos. Dijo que algunas investigaciones son demasiado peligrosas para la salud de un ayudante del sheriff. Cuando le presioné para que me explicara qué quería decir, me mostró un telegrama de Denver que autorizaba la resolución del problema de los Santos por cualquier medio necesario. Temo que mi hermana y sus hijos estén en peligro inmediato, pero Reynolds me ha ordenado que me mantenga alejado de su rancho. Pienso renunciar a mi cargo y llevar a Isabela y a los niños a un lugar seguro en Colorado Springs, donde la familia de mi esposa puede protegerlos. El informe final estaba fechado el 30 de agosto de 1952 y consistía en unas pocas líneas escritas con una letra claramente apresurada. Saben que tengo pruebas. Reynolds me suspendió en espera de una investigación por conducta inapropiada. Hay hombres vigilando mi casa. Si me pasa algo, las pruebas están escondidas donde Isabela y yo jugábamos de niños. Dile a Daniel Morrison, en Denver, que la documentación sobre los derechos de agua está con el topógrafo en Grand Junction. Que Dios nos ayude a todos. A Betty le temblaban las manos mientras leía las últimas palabras de Miguel. El ayudante del sheriff había intentado proteger a su hermana y conservar las pruebas de la conspiración, pero al parecer lo habían eliminado junto con Isabela y sus hijos. La minuciosidad sistemática del encubrimiento sugería recursos y planificación que iban mucho más allá de la corrupción local. El ladrido repentino de Scout la devolvió al peligro presente. A través de la puerta abierta del cobertizo, vio un sedán negro que se acercaba por la carretera del condado, moviéndose demasiado lento para ser tráfico inocente. Rápidamente recogió la placa y los informes de Miguel, metiéndolos dentro de su chaqueta mientras el sedán giraba hacia la propiedad.
El coche se detuvo a 50 metros del cobertizo y dos hombres con trajes caros salieron de él. Era evidente que no eran de la zona. Su ropa, sus cortes de pelo y su paso seguro delataban el dinero de la ciudad y la autoridad corporativa. Scout se colocó entre Betty y los hombres que se acercaban, con el pelo erizado y un gruñido de advertencia retumbando en su pecho. El señor Morrison, el mayor de los dos hombres, la llamó mientras se acercaban. «Soy Thomas Ricks y este es mi socio, el señor Wells. Nos gustaría hablar con usted sobre su reciente compra». Betty reconoció el nombre por la advertencia de Jake la noche anterior. Thomas Ricks, nieto del hombre que había adquirido las tierras de Isabella tras su desaparición. Tendría unos 55 años y tenía el aspecto delicado de alguien que nunca había realizado trabajos físicos, pero sus ojos revelaban el frío cálculo propio de quien ha heredado el poder y está dispuesto a utilizarlo. «Me temo que está invadiendo propiedad privada». «Señor Ricks», dijo Betty, saliendo del cobertizo con toda la compostura que pudo. «Ahora esta propiedad es mía». Ricks sonrió, pero era la misma expresión depredadora que había visto en el rostro del sheriff Reynolds. «Por supuesto que lo es, y estamos aquí para hacerle una oferta muy generosa por ella. No estoy interesada en vender. Creo que lo estará una vez que comprenda la situación». Wells habló por primera vez con una sutil amenaza en su voz. «La propiedad de los bienes puede ser complicada en estas zonas rurales. A veces, la gente descubre que sus compras no son tan legales como pensaban». Betty sintió que la ira sustituía a su miedo inicial. Estos hombres estaban utilizando las mismas tácticas de intimidación que habían funcionado contra Isabella Santos 70 años atrás, contando con que se asustara y se sometiera. «Mi compra fue perfectamente legal», dijo con firmeza. «Tengo una factura de venta clara». «Las facturas de venta pueden ser impugnadas», dijo Ricks, «especialmente cuando hay dudas sobre el derecho del vendedor a disponer de la propiedad. Mi familia tiene derechos históricos sobre esta tierra que podrían interesar a un tribunal». «¿Qué tipo de derechos?» «Del tipo que podrían bloquear su propiedad en un litigio durante años», añadió Wells. «Honorarios legales, costas judiciales, mandamientos judiciales que le impidan desarrollar o vender la propiedad. Muy caro para alguien con ingresos fijos». Los gruñidos de Scout se intensificaron y Betty se dio cuenta de que ambos hombres mantenían la distancia con el perro. Fuera cual fuera la táctica de intimidación que hubieran planeado, la presencia de Scouts les ponía claramente nerviosos. «Por supuesto», continuó Ricks, «todo ese disgusto podría evitarse con una simple transacción comercial. Estoy dispuesto a ofrecerle $25,000 por este terreno sin valor. 10 veces lo que usted pagó por él. Bastante generoso para un montón de madera vieja, ¿no cree?» Betty observó a los dos hombres, fijándose en su ropa cara y su actitud segura. $25,000 era más dinero del que ella ganaba en un año, pero su entusiasmo por pagar un precio tan inflado confirmó lo que ella había empezado a sospechar. La tierra en sí no era lo que querían. ¿Y si decido no vender? Las sonrisas se desvanecieron de los rostros de ambos hombres. «Entonces quizá la vida en el rancho le resulte más difícil de lo que había previsto», dijo Wells en voz baja. «En las zonas rurales ocurren accidentes. Los equipos fallan, los animales enferman, la gente se lesiona. A veces es mejor aceptar una oferta generosa mientras aún está disponible». Betty sintió el peso de la placa de Miguel en el bolsillo de su chaqueta y pensó en Isabella Santos, que se había enfrentado a las mismas amenazas 70 años atrás. Pero Isabella era una viuda sola con 2 hijos, mientras que Betty contaba con el apoyo del explorador Jake Sullivan y, lo que era más importante, con pruebas que podían desenmascarar toda la conspiración. «Necesitaré tiempo para pensar en su oferta», dijo ella. «Por supuesto», asintió Ricks. «Pero no se demore demasiado, señora Morrison. Oportunidades como esta no duran para siempre». Mientras el sedán negro desaparecía por la carretera del condado, Betty se dio cuenta de que acababa de declarar la guerra a unas fuerzas que llevaban 7 décadas matando gente para proteger sus secretos. La pregunta ahora era si era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que Isabella Santos no había podido. La intimidación comenzó 3 días después de la visita de Thomas Hendrick. Al principio fue sutil, pero se intensificó con precisión calculada. Betty descubrió una mañana que la puerta de su ganado estaba abierta
y que su pequeño rebaño se había dispersado por la carretera del condado y los pastos vecinos. La cadena de la puerta había sido cortada limpiamente con un cortapernos, lo que no dejaba lugar a dudas de que se trataba de un sabotaje deliberado y no de una simple negligencia. Scout encontró las estacas de medición de la empresa minera mientras reunía el ganado. Las estacas de madera, cada una marcada con el logotipo de Apex Mining Corporation, habían sido clavadas en su pastizal a intervalos precisos, formando un patrón de cuadrícula que cubría casi la mitad de su propiedad. Según la pequeña letra impresa en las estacas, la medición había sido autorizada por la adquisición pendiente de derechos mineros y se había llevado a cabo bajo la autoridad del Departamento de Recursos Naturales de Colorado. Betty arrancó varias estacas y las examinó más de cerca en su cocina. Las fechas estampadas en las etiquetas de autorización tenían solo 2 semanas de antigüedad, lo que sugería que Hicks había estado planeando esta medida antes de su enfrentamiento en el cobertizo. El levantamiento topográfico minero representaba una maniobra legal diseñada para enturbiar la propiedad de su terreno y proporcionar una justificación para continuar con el acoso. Llamó al Departamento de Recursos Naturales desde su teléfono fijo, pero el laberinto burocrático de transferencias y música de espera solo le produjo frustración. Finalmente, un empleado de la División de Derechos Mineros confirmó que Apex Mining había solicitado permisos de exploración preliminares para su sección del valle. Basándome en reclamaciones históricas y disputas de propiedad en curso, pero yo soy la propietaria de esta tierra, protestó Betty. Tengo una escritura clara, señora. Los derechos mineros y los derechos de superficie suelen ser cuestiones separadas, explicó el empleado con paciencia. Si hay reclamaciones contradictorias sobre los recursos del subsuelo, tenemos que permitir la exploración legítima mientras los tribunales resuelven las cuestiones de propiedad. Betty colgó sintiéndose atrapada en una red de tecnicismos legales diseñados para dar a los intereses poderosos la máxima ventaja sobre los propietarios individuales. Las mismas armas burocráticas que habían destruido a Isabella Santos seguían funcionando perfectamente 70 años después. Esa tarde, Margaret Thorne llamó a su puerta. La bibliotecaria llegó sin avisar y claramente agitada. Apretaba un sobre de Manila contra su pecho como si fuera un escudo y miraba nerviosamente hacia la carretera, como si temiera que la siguieran. «Betty, tengo que contarte algo», dijo Margaret, sentándose pesadamente en una silla de la cocina. «No he sido del todo sincera sobre lo que recuerdo de 1952». Scout se colocó cerca de la puerta. Su atención se dividía entre Margaret y las ventanas que daban a la entrada del rancho. La continua vigilancia del perro se había convertido en una fuente de consuelo para Betty. Sus instintos eran claramente más fiables que las garantías humanas. «Mi abuelo era Daniel Morrison», continuó Margaret, abriendo el sobre con dedos temblorosos. «El abogado que intentaba ayudar a Isabella Santos. Solo tenía 12 años cuando murió, pero recuerdo el cambio que se produjo en él durante esos últimos meses. Estaba asustado, realmente asustado, por algo que había descubierto en el caso de Isabella. Extendió varios documentos amarillentos sobre la mesa, correspondencia entre su abuelo y varios funcionarios estatales, informes legales y lo que parecía ser una copia parcial de la concesión original de tierras de la familia Santos de 1889. Mi abuelo creía que la familia de Isabella tenía derechos legítimos sobre el agua que cubría la mayor parte de este valle. Margaret dijo, no solo su rancho, sino también los acuíferos subterráneos y los manantiales que abastecían de agua a docenas de otras propiedades. Si sus reclamaciones eran válidas, podrían haber controlado el riego y el desarrollo de toda la región. Betty estudió los documentos de la concesión de tierras y observó el cuidadoso lenguaje jurídico que otorgaba derechos de agua a perpetuidad a los descendientes de la familia Santos y asignaba los derechos de agua descritos en la concesión, que eran mucho más amplios de lo que había imaginado a partir de las entradas del diario de Isabella. «Tu abuelo murió en un accidente de coche», dijo Betty con cautela. La risa de Margaret no tenía nada de humor. «Mi abuelo era el conductor más prudente que he conocido. En 40 años al volante, nunca tuvo ni siquiera una multa de aparcamiento. Pero esa noche, supuestamente, tomó una curva de montaña demasiado rápido y se salió de la carretera.
Hizo una pausa y se quedó mirando los documentos. La mañana antes de morir, le dijo a mi abuela que había descubierto algo sobre el caso Santos que llegaba hasta Denver y más allá. Tenía pensado ponerse en contacto con las autoridades federales. ¿Qué pasó con sus archivos sobre el caso? Se destruyeron en un incendio en su oficina 3 días después del funeral. Dijeron que fue un problema eléctrico, pero el fuego se inició precisamente en la habitación donde guardaba los archivos del caso. La voz de Margaret transmitía décadas de sospechas reprimidas. Mi abuela siempre creyó que lo habían asesinado, pero tenía demasiado miedo para investigar. Me hizo prometer que nunca haría preguntas sobre Isabela Santos o lo que le había pasado a su familia. Betty sintió el peso de los secretos acumulados y se dio cuenta de cuántas personas habían guardado fragmentos de esta verdad durante 70 años. Todos demasiado asustados para hablar, pero incapaces de olvidar. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque Thomas Hicks vino a verme ayer. Margaret dijo que quería saber qué registros podría tener la sociedad histórica sobre antiguas concesiones de tierras y derechos de agua. Cuando le dije que no teníamos nada significativo, se ofreció a financiar un nuevo edificio de archivos a cambio de mi cooperación para corregir inexactitudes históricas sobre ciertas familias locales, lo que significaba encubrir los asesinatos de los Santos. No lo dijo tan directamente, pero sí. Y cuando rechacé su generosa oferta, me recordó que las sociedades históricas dependen del apoyo de la comunidad y que las comunidades a veces pierden interés en preservar el pasado. A Margaret le temblaban las manos mientras reunía los documentos. Tengo 73 años, Betty. Ya no tengo el valor para luchar contra esta gente, pero no podía dejar que volvieran a enterrar la verdad sin darte la oportunidad de decidir por ti misma. Después de que Margaret se marchara, Betty se sentó sola con Scout y contempló el alcance cada vez mayor de la conspiración en la que se había topado. La familia Santos no solo había sido asesinada por su rancho, habían sido eliminados porque sus derechos sobre el agua amenazaban los cimientos de la riqueza y el poder que familias como los Hicks habían construido durante décadas. Su teléfono sonó cuando la oscuridad se apoderaba del valle. La voz al otro lado del teléfono le resultaba desconocida, distorsionada electrónicamente, pero el mensaje era muy claro. Señora Morrison, tiene 24 horas para aceptar la generosa oferta del señor Hendrick. Después de eso, no podemos garantizar su seguridad ni la de su propiedad. Algunas lecciones llevan tiempo aprenderlas, pero las personas inteligentes aprenden de los errores de los demás. La línea se cortó, dejando a Betty mirando el auricular y comprendiendo que el acoso preliminar había terminado. El día siguiente traería una escalada, y ella tenía que decidir si luchar o huir, mientras aún tuviera la opción. El gruñido bajo de Scout indicaba que había oído algo fuera. A través de la ventana de la cocina, vio unos faros que se movían lentamente por la carretera comarcal. Los ocupantes del vehículo estaban claramente vigilando su rancho. Lo que quiera que hubiera enfrentado Isabela Santos en sus últimas semanas, Betty estaba a punto de experimentarlo de primera mano. Betty pasó la mañana después de la amenazante llamada telefónica, revisando los documentos personales de Tom con nueva urgencia, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla a entender por qué se había sentido atraída por ese cobertizo en particular, o por qué Scout había reaccionado tan fuertemente a su contenido. Lo que encontró escondido en el cajón del escritorio de Tom cambió todo lo que creía saber sobre su propia vida. El sobre de Manila estaba sellado y marcado con la inscripción: "Para Betty, abrir solo si me pasa algo". Dentro descubrió documentos que revelaban que Tom Morrison no era su nombre de nacimiento. Según un certificado de nacimiento de 1955, su marido había nacido como Miguel Santos, en honor a su abuelo, el hermano de Isabela, que murió tratando de protegerla. La revelación golpeó a Betty como un golpe físico. Los verdaderos padres de Tom habían sido Carlos y Elena Santos, los hijos de Isabela, que habían sobrevivido al asesinato de su madre y habían sido trasladados en secreto por familias compasivas. Carlos había crecido como Tom Morrison, con una identidad cambiada para protegerlo de las mismas fuerzas que habían destruido a su familia. Una carta escrita con la cuidadosa caligrafía de Tom explicaba el engaño. Mi querida Betty, si estás leyendo esto, es que la familia Hicks finalmente ha descubierto quién soy realmente y no podré protegerte de lo que se avecina. He pasado toda mi vida adulta esperando que este día nunca llegara,
pero siempre supe que podría suceder. Mi madre era Isabela Santos, asesinada en 1952 junto con mi hermana menor, María. Mi tío Miguel murió tratando de salvarnos. Solo mi padre, Carlos, y yo escapamos, ayudados por personas que arriesgaron sus propias vidas para sacarnos del valle. La carta continuaba con detalles que llenaban los vacíos que Betty nunca había sabido que existían. La familia adoptiva de Tom lo había trasladado a Wyoming, donde había crecido creyendo que sus padres habían muerto en un accidente de coche. Solo cuando cumplió 18 años, su padre adoptivo le reveló la verdad y le entregó los documentos que Isabella había escondido antes de morir. Volví a este valle ya de adulto porque no podía alejarme de la tierra que mi familia murió defendiendo. La carta de Tom lo explicaba. Compré nuestro rancho con mi nombre adoptivo. Nunca tuve la intención de reclamar la propiedad de los Santos, ni de revelar mi identidad. Solo quería estar cerca del lugar donde estaba enterrada mi madre, para honrar su memoria, viviendo el tipo de vida que ella había deseado para nosotros. Pero la carta de Tom revelaba un propósito más profundo. Durante sus años en el valle, había estado recopilando discretamente pruebas sobre el asesinato de su familia, documentando la corrupción continuada y preparándose para el día en que finalmente fuera posible hacer justicia. Su naturaleza metódica, que Betty siempre había atribuido a su pasado militar, en realidad había sido moldeada por su determinación de preservar las pruebas de la inocencia de su familia y la culpabilidad de sus enemigos. He escondido pruebas por toda nuestra propiedad, continuaba la carta. No solo documentos, sino grabaciones, fotografías y testimonios de personas que presenciaron lo que ocurrió en 1952. Si me pasa algo antes de que esta conspiración pueda salir a la luz, todo lo que necesitas está en nuestro viejo sótano, detrás del granero. La combinación de la cerradura es tu fecha de nacimiento, mes y día, sin espacios. Las manos de Betty temblaban mientras leía los últimos párrafos. Nunca te hablé de mi pasado porque quería protegerte de heredar la guerra de mi familia, pero ahora me doy cuenta de que fue egoísta y un error. Mereces saber con quién te casaste y a qué peligros nos enfrentamos juntos. Si estás leyendo esto, es que mi tiempo se ha acabado, pero el tuyo no tiene por qué acabarse. Tienes opciones que yo nunca tuve y aliados que he estado cultivando en silencio durante años. Confía en Jake Sullivan. Su familia ayudó a la mía a escapar en 1952 y él nos ha estado protegiendo desde entonces. Las pruebas que he reunido pueden destruir a la familia Hicks y a todos los que les ayudaron, pero solo si alguien tiene el valor de utilizarlas. Scout había seguido a Betty hasta el granero y ahora estaba sentado, alerta, mientras ella forcejeaba con la cerradura de la vieja bodega. La combinación, su cumpleaños, tal y como Tom había prometido, se abrió fácilmente, revelando un espacio que había sido convertido en un sofisticado archivo. Contenedores impermeables guardaban documentos, fotografías y grabaciones de audio que abarcaban 7 décadas. Tom había pasado 30 años construyendo en secreto un caso que pudiera derribar toda la conspiración. El descubrimiento más impactante fue una serie de grabaciones de audio que Tom había realizado durante sus últimos meses utilizando equipos de vigilancia para capturar conversaciones entre el sheriff Reynolds, Thomas Hicks y sus asociados. Las grabaciones revelaban que la riqueza de la familia Hendricks procedía íntegramente de los derechos sobre la tierra y el agua robados a familias como los Santos, y que habían mantenido su poder gracias a una red de corrupción que llegaba hasta el gobierno estatal y las agencias federales. Una grabación de apenas 3 meses antes de la muerte de Tom captaba a Thomas Hicks hablando directamente de Betty. Morrison está sintiendo demasiada curiosidad por la historia local. Mis fuentes dicen que ha estado haciendo preguntas sobre la antigua propiedad de los Santos. Si ha descubierto la conexión, podríamos tener un problema. La voz del sheriff Reynolds respondió, ¿quieres que hable con él? Todavía no, pero mantén un ojo en la situación. Si Morrison es quien creo que es, no podemos dejar que viva lo suficiente como para causar problemas. Betty se hundió en un cajón de madera, abrumada por las implicaciones. Tom no había muerto de cáncer, lo habían asesinado, igual que a su madre y a su tío antes que él. El momento en que se enfermó, la rápida progresión, los síntomas que parecían inusuales incluso para sus médicos, todo apuntaba a un envenenamiento deliberado diseñado para parecer una enfermedad natural.
Pero Tom sospechaba lo que le estaba pasando y pasó sus últimos meses preparando a Betty para la guerra que ahora estaba librando. Entre sus papeles había un plan de batalla detallado, contactos en las fuerzas del orden federales, periodistas especializados en sacar a la luz la corrupción y expertos legales que podían ayudar a procesar el caso que había estado preparando. Y lo más importante, Tom había documentado la prueba de que Betty, como su viuda, era la heredera legal de los derechos sobre el agua de la familia Santos. El certificado de matrimonio escondido en la bodega no era solo un recuerdo romántico. Era la prueba legal de que ella era propietaria de algunos de los recursos hídricos más valiosos de Colorado. Mientras Betty asimilaba la magnitud del engaño y el sacrificio de Tom, Scout comenzó a ladrar frenéticamente a algo que se acercaba entre los árboles. Levantó la vista y vio la camioneta de Jake Sullivan dirigiéndose a toda velocidad hacia el granero, levantando polvo y moviéndose más rápido de lo que jamás lo había visto conducir. Jake saltó de su camioneta antes de que se detuviera por completo, con el rostro curtido y sombrío por la urgencia. «Betty, tenemos que sacarte de aquí ahora mismo. El sheriff Reynolds viene con una orden de arresto, y Thomas Frisch trae hombres a los que no les importarán los tecnicismos legales. ¿Arrestarme por qué? Robo de artefactos históricos, allanamiento, alteración de la escena del crimen. Inventarán los cargos que necesiten para justificar tu detención». Jake ya se dirigía hacia el sótano, claramente familiarizado con el escondite de Tom. «Tom me dijo que este día podría llegar. Tenemos unos 10 minutos antes de que lleguen». Betty cogió los documentos y grabaciones más importantes, mientras Jake la ayudaba a asegurar el sótano. Mientras cargaban todo en su camioneta, se dio cuenta de que el engaño de Tom durante 30 años había sido un acto de amor. No había ocultado su identidad por cobardía, sino para protegerla de heredar una guerra que ya se había cobrado demasiadas vidas. Ahora que la guerra la había encontrado de todos modos, ella la enfrentaría armada con las pruebas de Tom y sus planes cuidadosamente elaborados. La tímida mujer que había comprado un cobertizo de $5 estaba a punto de convertirse en el arma que Tom había forjado durante décadas para este preciso momento. Jake condujo con sombría eficiencia hacia su rancho, tomando caminos secundarios y evitando la autopista principal, donde el sheriff Reynolds podría interceptarlos. Betty agarró el rifle oculto de Tom y la bolsa de lona que contenía 30 años de pruebas cuidadosamente recopiladas, mientras Scout vigilaba por la ventana trasera de la camioneta. «¿Tom nunca te habló de esto?», preguntó Jake, señalando con la cabeza el rifle. «Sabía que había conservado su arma de servicio, pero pensé que era solo por nostalgia». Betty examinó el rifle más de cerca, fijándose en su impecable estado y en la munición militar que Tom había guardado con él. «Me dijo que había estado en el ejército, pero nunca habló de lo que hacía». «Inteligencia militar», dijo Jake, especializado en preservar pruebas de crímenes de guerra y proteger a testigos. Esas habilidades se trasladaron bastante bien a la vida civil cuando empezó a investigar el asesinato de su familia. Llegaron al rancho de Jake cuando se ponía el sol. La vieja casa y las dependencias se encontraban en un valle que proporcionaba un escondite natural desde la carretera del condado. Jake la llevó a la cocina, donde descubrió que no estaban solos. Otras 3 personas estaban sentadas alrededor de la desgastada mesa de madera, con el mismo rostro que reflejaba la misma mezcla de determinación y miedo que ella sentía. «Betty, te presento a tus aliados», dijo Jake, «gente que ha estado esperando este momento durante 30 años. La primera era la doctora Sarah Chen, una investigadora forense de la Oficina de Investigación de Colorado que había estado trabajando en secreto con Tom para construir un caso federal contra la conspiración de los Hendricks. El segundo era Marcus Rivera, un periodista de investigación de Denver, cuya familia también había sido expulsada del valle durante la década de 1950. El tercero era alguien a quien Betty reconoció con sorpresa, Margaret Thorne, que parecía más decidida que durante su conversación anterior. «Tom se puso en contacto conmigo hace 5 años», explicó la doctora Chen, extendiendo fotografías de la escena del crimen sobre la mesa. Había identificado 3 tumbas sin identificar en lo que solía ser la propiedad de Santos. Tumbas que contienen los restos de Isabela Santos y sus hijos. «Hemos estado esperando el momento adecuado para llevar a cabo excavaciones y autopsias oficiales». Marcus Rivera abrió su ordenador portátil
y le mostró a Betty copias digitalizadas de documentos que ella nunca había visto. He estado investigando casos de personas desaparecidas desde la década de 1950 en todo Colorado y Wyoming. La familia Santos no fue la única eliminada por sus derechos sobre la tierra y el agua. Hay un patrón de desapariciones, accidentes convenientes y transferencias de propiedades que se extiende a lo largo de décadas. Margaret Thorne habló en voz baja, pero con firmeza. Después de que te fueras ayer, me di cuenta de que no podía seguir viviendo con la muerte de mi abuelo, descartada como un accidente. He pasado las últimas 24 horas contactando con todos los familiares y amigos que se me ocurrieron, reuniendo copias de documentos que mi familia guardó a lo largo de los años. Jake extendió un mapa detallado del valle sobre la mesa, marcando las ubicaciones con alfileres rojos. Tom se ha estado preparando para esta confrontación desde que regresó aquí. Identificó rutas de escape, refugios seguros y escondites de pruebas en toda la zona. Pero también preparó algo más ambicioso, una trampa que podría desenmascarar toda la conspiración en una operación coordinada. Betty estudió el mapa, reconociendo muchos de los lugares, pero viéndolos ahora a través del prisma de la planificación estratégica. ¿Qué tipo de trampa? El Dr. Chen respondió: vamos a obligar a Thomas Ricks y al Sheriff Reynolds a revelar públicamente su culpabilidad ante testigos a los que no puedan intimidar ni eliminar. Tom dispuso que los investigadores federales estuvieran a la espera, esperando pruebas que justificaran detenciones inmediatas y la incautación de bienes. ¿Cómo? Bacchus Rivera sonrió con tristeza al darles exactamente lo que querían. Una oportunidad para silenciarlos de forma permanente mientras se grababa todo lo que decían y hacían. El plan que Tom había elaborado era sencillo y peligroso a la vez. Betty volvería a su rancho y se pondría en contacto con Thomas Ricks, ofreciéndole venderle las pruebas que había descubierto a cambio de un salvoconducto para salir del valle. La reunión tendría lugar en la antigua casa del Rancho Santos, ahora abandonada, pero aún en pie en lo que se había convertido en propiedad de Hendrick. Tom instaló equipos de vigilancia en toda la casa, explicó Jake. Dispositivos de grabación de audio y vídeo que pueden capturar todo desde múltiples ángulos. Cuando Ricks y su gente revelen sus crímenes mientras intentan comprar tu silencio, tendremos pruebas documentadas de conspiración, asesinato y extorsión. Betty sintió que su corazón se aceleraba al asimilar las implicaciones. Y si deciden matarme en lugar de llegar a un acuerdo, ahí es donde entramos nosotros, dijo el Dr. Chen. Habrá agentes federales apostados alrededor de la propiedad, lo suficientemente cerca como para intervenir, pero lo suficientemente lejos como para que Ricks no sospeche que está siendo vigilado. Además, llevarás un micrófono oculto que transmitirá directamente a nuestro puesto de mando móvil. Margaret Thorne se inclinó hacia adelante. Betty, no tienes por qué hacerlo. Podríamos tomar las pruebas que tenemos e intentar construir un caso a través de los canales legales normales, lo que podría llevar años y fracasar si la corrupción es tan profunda como sospechamos, añadió Marcus Rivera. Tom sabía que la única manera de destruir esta conspiración era obligarlos a salir a la luz, hacerlos actuar de manera tan pública que ni siquiera sus aliados en el gobierno pudieran protegerlos. Betty pensó en Isabela Santos, que se enfrentó a estas mismas decisiones hace 70 años, pero sin aliados ni pruebas que la respaldaran. Pensó en Tom, que había dedicado 30 años de su vida a preparar este momento decisivo, y pensó en todas las demás familias que habían sido destruidas por la conspiración de los Hendricks, mientras las comunidades permanecían en silencio por miedo. ¿Cuándo lo hacemos?, preguntó. Jake consultó su reloj. Los contactos de Tom en las fuerzas del orden federales necesitan 12 horas para ponerse en posición. Llamaremos a Ricks mañana por la noche y concertaremos la reunión para la mañana siguiente. Eso nos da tiempo para ensayar el plan y asegurarnos de que todos conozcan su papel. Scout había estado paseándose cerca de la puerta de la cocina durante toda la discusión, y su agitación aumentaba a medida que la oscuridad se apoderaba del valle. De repente, se quedó inmóvil, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso, antes de lanzar una serie de ladridos agudos que llamaron la atención de todos. Jake se acercó a la ventana y miró a través de las cortinas. 3 vehículos se acercaban por el camino de acceso, sin moverse como amigos que hacen una visita social. Los siguientes minutos transcurrieron en un caos controlado,
mientras el grupo activaba los protocolos de emergencia que Tom aparentemente había planeado para esta contingencia. Los documentos y las pruebas se guardaron en maletines ignífugos que Jake guardó en una caja fuerte oculta en el sótano. El Dr. Chen y Marcus Rivera salieron por la puerta trasera hacia los vehículos ocultos en el granero de Jake. Margaret Thorne comenzó a lavar tranquilamente las tazas de café, como si solo hubiera venido a visitar a un vecino. Betty se encontró en la sala de estar de Jake con Scout, tratando de parecer relajada mientras hombres armados se acercaban a la casa. A través de la ventana delantera, pudo ver al Sheriff Reynolds saliendo de su coche patrulla, flanqueado por dos ayudantes que no reconoció. Detrás de ellos, Thomas Ricks salió de su sedán negro con el mismo acompañante que la había amenazado en el cobertizo. «Sora Morrison», gritó el Sheriff Reynolds mientras se acercaba a la puerta principal. «Tenemos que hablar». Jake abrió la puerta antes de que pudieran llamar, con una actitud perfectamente tranquila. «Buenas noches, Sheriff. Es un poco tarde para asuntos oficiales, ¿no? Buscamos a la señora Morrison. Hemos recibido informes de que podría estar en peligro y necesitar nuestra protección». «¿Qué tipo de peligro?», preguntó Betty asomándose, pero permaneciendo detrás de Jake. Thomas Ricks empujó al sheriff con evidente impaciencia. «El tipo de peligro que se deriva de entrometerse en asuntos que no le incumben. Señora Morrison se ha visto envuelta en una situación que no comprende y hay gente que empieza a preocuparse por su seguridad». «¿Qué gente?». «La que ha invertido mucho tiempo y dinero en mantener el orden en este valle», respondió Ricks. «La que no aprecia que su negocio se vea perturbado por forasteros que no comprenden las costumbres locales». El Sheriff Reynolds dio un paso adelante, con la mano apoyada en su arma reglamentaria. «Señora Morrison, voy a tener que pedirle que nos acompañe para interrogarla sobre el robo de artefactos históricos de propiedad del condado». Betty sintió el peso del rifle de Tom escondido detrás del sofá de Jake y se dio cuenta de que este era el momento para el que él la había estado preparando durante todos esos años de matrimonio. El enemigo se había revelado, tal y como Tom había predicho. «No he robado nada, Sheriff», dijo con claridad. «Todo lo que encontré pertenecía a la familia de mi marido». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, y Betty vio cómo Thomas Hendricks lo comprendía todo. Acababa de descubrir que Tom Morrison era Carlos Santos y que todos sus cuidadosos planes a lo largo de décadas se habían visto socavados por un engaño que nunca habían sospechado. «Su marido», dijo Ricks lentamente, «era pariente de la familia Santos. Era el nieto de Isabela Santos», dijo Betty, observando cómo cambiaban sus rostros al darse cuenta de lo que eso significaba para su posición legal. «Lo que me convierte en la heredera legítima de todo lo que intentaron robar». La pretensión de tratarse de un asunto oficial se evaporó al instante, sustituida por el mismo cálculo asesino que había destruido a la familia de Isabela 70 años atrás. Pero esta vez, Betty estaba preparada para ellos. En el momento en que Betty reveló su identidad como heredera de Isabela, la cuidadosa fachada de autoridad legal se derrumbó. La mano del Sheriff Reynolds se movió hacia su arma, pero Jake fue más rápido y sacó una escopeta de detrás de la puerta principal con el movimiento fluido de alguien que esperaba este enfrentamiento. «Que nadie se mueva», dijo Jake en voz baja, con la autoridad de un hombre que se había enfrentado antes a un combate. «Vamos a tener una conversación civilizada». Thomas Ricks palideció al procesar las implicaciones de la revelación de Betty. Si ella estaba legalmente casada con el hijo de Carlos Santos, entonces su reclamación de los derechos sobre el agua de Santos no solo era válida, era irrefutable. 70 años de robo cuidadosamente mantenido podían deshacerse con un simple certificado de matrimonio. «Estás cometiendo un grave error, Sullivan», dijo el Sheriff Reynolds, pero apartó la mano de su arma. «Amenazar a los agentes del orden es un delito grave. También lo es la conspiración para cometer asesinato», dijo Betty, dando un paso adelante con la bolsa de pruebas de Tom. «¿Quiere que reproduzca algunas grabaciones de sus conversaciones con el señor Ricks sobre la eliminación de amenazas a su operación?» Sacó una pequeña grabadora digital, una de las muchas que Tom había escondido por todo el valle durante su investigación. El dispositivo contenía el audio del sistema de vigilancia que había instalado en la antigua casa del Rancho Santos, incluidas conversaciones recientes entre Ricks y Reynolds sobre la solución definitiva del problema Morrison. «Esas grabaciones son inadmisibles», dijo Ricks,
pero su voz carecía de convicción, obtenidas ilegalmente sin órdenes judiciales. Quizás en un tribunal local corrupto, dijo Margaret Thorne, saliendo de la cocina con su propia grabadora digital en marcha. Pero los investigadores federales suelen estar más interesados en las pruebas de conspiraciones criminales en curso. La anciana se había colocado en posición para documentar todo lo que ocurría en el salón de Jake, creando un registro que no podía ser suprimido o destruido como tantos otros a lo largo de las décadas. Scout se había mantenido alerta durante todo el enfrentamiento y ahora sus ladridos agudos anunciaban la llegada de más vehículos. A través de las ventanas, Betty podía ver los faros acercándose. Eran demasiados vehículos para que se tratara de más ayudantes del sheriff. Esperando compañía, Jake preguntó, manteniendo su escopeta apuntando a Reynolds. Antes de que nadie pudiera responder, el sonido característico de los rotores de un helicóptero llenó el aire sobre el rancho. Potentes focos iluminaron la propiedad mientras los agentes federales rodeaban el edificio. Su presencia fue anunciada por voces amplificadas que pedían a todos que mantuvieran la calma y cooperaran con las fuerzas del orden. La doctora Sarah Chen apareció en la puerta de la cocina. Sus credenciales del CBE eran claramente visibles cuando entró con 3 agentes del FBI. Sheriff Reynolds, Thomas Hicks, ambos están arrestados por conspiración, crimen organizado y asesinato. La rapidez de la respuesta federal tomó por sorpresa incluso a Betty. La red de Tom era más extensa de lo que ella había imaginado, con investigadores posicionados y listos para actuar en cuanto se activaran las pruebas. «Esto es ridículo», protestó Hicks mientras los agentes se disponían a esposarlo. «No pueden probar nada. Esas grabaciones son falsas. Son pruebas inadmisibles obtenidas mediante vigilancia ilegal». La agente Patricia Vance, investigadora principal del FBI, sonrió con severidad mientras leía los derechos a Hicks. «Señor Hicks, llevamos 3 años vigilando sus actividades, desde que Tom Morrison se puso en contacto con las autoridades federales para informarles de la corrupción que se estaba produciendo en esta jurisdicción. Los dispositivos de grabación de esta noche se instalaron con las órdenes judiciales federales correspondientes». Betty sintió una oleada de orgullo mezclada con dolor al darse cuenta de lo cuidadosamente que Tom había orquestado este momento. Sus décadas de paciente investigación habían creado un caso irrefutable del que ni siquiera los funcionarios locales corruptos podían escapar. Las grabaciones del sistema de vigilancia de su rancho han sido especialmente reveladoras, añadió el Dr. Chen, dirigiéndose directamente a Hicks. Especialmente las conversaciones en las que hablaba de eliminar testigos y mantener el control de su familia sobre los derechos de agua robados. El sheriff Reynolds palideció al darse cuenta de las implicaciones. «Quiero un abogado. No diré nada sin representación legal. Es una decisión inteligente», coincidió el agente Vance. «Porque tenemos bastantes preguntas sobre las actividades de su padre en 1951 y su propio papel en el encubrimiento de esos crímenes durante los últimos 15 años. Mientras los agentes federales procesaban los arrestos, Betty se encontró sosteniendo el diario original de Isabella y pensando en el valor que le había hecho falta a una mujer asustada para documentar su propia persecución. Isabella había muerto protegiendo las pruebas que finalmente se estaban utilizando para llevar a sus asesinos ante la justicia. Margaret Thorne se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi abuelo estaría muy orgulloso», dijo en voz baja. Murió creyendo que su trabajo para Isabella no servía para nada, pero ayudó a sentar las bases de todo lo que había sucedido esa noche. Jake guardó su escopeta y se acercó a Betty, con Scout pegándose a ambos como si sintiera que el peligro inmediato había pasado. A través de las ventanas, podían ver llegar más vehículos federales junto con equipos de noticias a los que Marcus Rivera aparentemente había contactado para garantizar que los arrestos recibieran atención pública. «Tom sabía que este día llegaría», dijo Jake, mientras veía cómo se llevaban a Hicks y Reynolds esposados. Pasó 30 años preparándose para esta noche, asegurándose de que finalmente se hiciera justicia. Pero incluso mientras Betty veía cómo arrestaban a sus enemigos, sabía que la lucha no había terminado. La conspiración de la familia Hicks tenía raíces en todo el gobierno estatal y las comunidades empresariales. Las detenciones de esta noche desencadenarían una investigación más amplia que podría tardar años en completarse.
y personas poderosas trabajarían para minimizar el daño y proteger sus propios intereses. El enfrentamiento final se produjo al amanecer, no en la casa del Rancho Santos, como había planeado Tom, sino en la propiedad de Betty, donde Thomas Hicks hizo su último y desesperado intento por destruir las pruebas que acabarían con el imperio de su familia. Liberado bajo fianza a la espera de cargos federales, Hicks había pasado la noche reuniendo recursos para un último ataque contra la mujer que amenazaba todo lo que su familia había construido a base de asesinatos y robos. Betty descubrió su presencia cuando los ladridos frenéticos de Scout la despertaron en la oscuridad previa al amanecer. La postura alerta del perro indicaba que se acercaba un peligro inmediato a la casa del rancho. A través de la ventana de su dormitorio, pudo ver figuras armadas moviéndose por su pastizal. Al menos 6 hombres se dirigían hacia la casa con precisión militar. Al parecer, Hicks había contratado ayuda profesional para este último intento de silenciarla para siempre. Betty cogió el teléfono para pedir ayuda, pero la línea estaba muerta, cortada igual que las comunicaciones de Isabela Santos 70 años atrás. Los agentes federales que habían arrestado a Hicks y Reynolds estaban ocupándose del papeleo jurisdiccional en el juzgado, lo que la dejaba temporalmente vulnerable a las represalias. Sacó el rifle de Tom del armario donde lo había escondido, junto con la estrella de bronce y la mención honorífica que nunca había sabido que él poseía. La inscripción de la medalla revelaba que Tom había sido condecorado por su excepcional valentía al preservar pruebas de crímenes de guerra en condiciones hostiles, habilidades que le habían sido muy útiles durante su investigación civil del asesinato de su familia. Mientras cargaba el rifle con manos más firmes de lo que esperaba, Betty sintió la presencia de Tom guiando sus movimientos. Él había anticipado este momento, la había preparado para ello sin que ella lo supiera, entrenándola a través de años de trabajo en el rancho para que fuera autosuficiente y decisiva bajo presión. Scout se colocó en la puerta principal y sus gruñidos indicaban que los atacantes se estaban acercando. Betty podía oírlos ahora, pasos sobre la grava, órdenes susurradas, el sonido metálico de las armas al ser desenfundadas. Hicks estaba cometiendo el mismo error que su abuelo en 1952, subestimando la fuerza de las mujeres que se interponían entre él y la tierra robada. Betty Morrison. La voz de Hendrick resonó en el patio. Esto termina ahora. Tráeme las pruebas y tal vez podamos llegar a un acuerdo. Ella reconoció la misma falsa razonabilidad que había precedido al asesinato de Isabela, la pretensión de negociación diseñada para que las víctimas bajaran la guardia. Pero Betty tenía ventajas que Isabela no había tenido. El entrenamiento de Tom, los aliados federales y, lo más importante, el conocimiento de que la resistencia era posible. Las pruebas ya están en manos de los investigadores federales, respondió ella, acercándose a una ventana que ofrecía un mejor campo de tiro. Matarme no cambiará eso. Quizá no, respondió Hicks, pero enviará un mensaje a cualquiera que piense que puede desafiar el orden establecido. Algunas lecciones deben enseñarse públicamente. El asalto comenzó con disparos dirigidos a las ventanas de la casa, con el fin de obligar a Betty a esconderse mientras los hombres de Hendrick avanzaban. Pero Tom le había enseñado a pensar tácticamente, y ella había pasado las horas oscuras antes del amanecer preparando posiciones defensivas en toda la casa del rancho. Cuando el primer pistolero llegó al porche delantero, Scout atacó con la ferocidad de un perro entrenado para proteger a la familia. Su intervención le dio a Betty la oportunidad que necesitaba para usar el rifle de Tom con eficacia. Su primer disparo derribó al atacante y hizo que los demás corrieran a refugiarse. La batalla que siguió puso a prueba todo lo que Tom le había enseñado sobre el valor bajo el fuego. Betty se movió por su propia casa como un luchador gorila, utilizando su conocimiento del terreno y las posiciones defensivas para contener a un enemigo superior en número. Cada disparo que realizó fue dirigido con la precisión de alguien que entendía que desperdiciar munición significaba la muerte. La llegada de Jake Sullivan inclinó la balanza decisivamente a favor de Betty. El viejo ranchero apareció con su propio rifle y 3 de sus vecinos. Hombres que habían crecido escuchando historias susurradas sobre los asesinatos de la familia Santos y habían decidido que no permitirían que la historia se repitiera. Pensé que quizá necesitarías ayuda, dijo Jake, tomando posición en la ventana de la cocina mientras los hombres que quedaban de Hicks
se retiraban hacia sus vehículos. Los momentos finales llegaron cuando el propio Thomas Ricks se acercó a la casa con una bandera blanca, con su caro traje rasgado y su confianza destrozada por la resistencia que había encontrado. Betty lo recibió en el porche delantero con el rifle de Tom en brazos y Scout a su lado. «Se acabó, Ricks», dijo ella en voz baja. «Los crímenes de tu abuelo, el encubrimiento de tu padre, tus propios intentos de continuar con el negocio familiar. Todo eso termina hoy. No entiendes lo que estás destruyendo», dijo Hendrik desesperadamente. «Mi familia construyó todo este valle. Sin nosotros, nada de esto existiría». «Lo construisteis sobre asesinatos y robos», respondió Betty. «Isabela Santos y sus hijos merecían algo mejor de sus vecinos, y por fin van a obtener justicia». Los agentes federales llegaron cuando el sol coronaba las montañas y esposaron a Thomas Ricks de rodillas en el jardín delantero de Betty, rodeado de pruebas de su último intento de preservar un imperio criminal mediante la violencia. La estrella de bronce prendida en la camisa de Betty reflejaba la luz de la mañana mientras ella observaba cómo lo arrestaban por última vez. La larga guerra de Tom había terminado por fin, e Isabela Santos podía descansar en paz, sabiendo que sus asesinos habían sido finalmente juzgados. 6 meses después del último arresto de Thomas Hendrik, Betty Morrison estaba de pie bajo el sol de la mañana junto a 3 cruces de madera que marcaban las tumbas de Isabela Santos y sus hijos. Las cruces eran temporales. Al mes siguiente, la familia recibiría lápidas adecuadas pagadas con el fondo de restitución creado a partir de los bienes incautados a Hendrik. La investigación federal había superado incluso las ambiciosas expectativas de Tom al sacar a la luz una red de corrupción que llegaba hasta el gobierno estatal, las empresas mineras y las autoridades de gestión del agua de todos los estados occidentales. Thomas Hendricks y el antiguo sheriff Reynolds habían sido condenados por racket, conspiración y asesinato, y habían recibido penas de cadena perpetua que pusieron fin al reinado de terror de 70 años de su familia. Betty llevaba una carpeta que contenía la última prueba que había hecho posible que se hiciera justicia. La concesión original de tierras de Isabela de 1889, que los investigadores federales habían descubierto en una caja de seguridad perteneciente a la familia Ricks. El documento demostraba que el padre de Isabela había comprado derechos legítimos sobre el agua que cubrían casi la mitad del valle, derechos que habían sido sistemáticamente robados mediante asesinatos y manipulaciones legales. «El juez lo hizo oficial ayer», dijo Jake Sullivan, uniéndose a Betty en la tumba. «Ahora eres la propietaria legal de la mayor concesión de derechos sobre el agua de esta parte de Colorado. Te va a convertir en una mujer rica». Betty sonrió, pero sus pensamientos se centraban más en la responsabilidad que en la riqueza. Los derechos sobre el agua que Isabela había defendido hasta la muerte valían millones en los mercados actuales, pero también representaban la base de la vida económica de docenas de ranchos de todo el valle. «La Fundación en Memoria de Isabela Santos va a gestionar los derechos sobre el agua», dijo, abriendo la carpeta para mostrar a Jake los documentos legales que había firmado esa mañana. «Cualquier familia ganadera del valle puede acceder al agua a precio de coste, y los beneficios se destinarán a apoyar a las familias inmigrantes y a investigar otras injusticias históricas». Scout apareció a su lado, ahora con un collar de condecoración, reconociendo su papel en el descubrimiento de la conspiración. El pastor alemán se había convertido en una especie de celebridad local, apareciendo en artículos de prensa sobre el caso y elogiado por las fuerzas del orden por sus contribuciones cruciales a la justicia. Margaret Thorne se acercó a través del prado, llevando flores de su propio jardín para colocarlas en las tumbas. La bibliotecaria había sido nombrada directora de la División de Investigación Histórica de la Fundación, con la tarea de investigar otras desapariciones sospechosas del pasado del valle. La Fiscalía General del Estado confirmó 3 casos más, informó Margaret, colocando flores silvestres moradas junto a las cruces. Familias que desaparecieron durante los años 50 y 60 en circunstancias muy similares a los asesinatos de los Santos. Los crímenes de la familia Ricks eran más extensos de lo que nadie había imaginado. Betty asintió sin sorprenderse por la revelación. El mal rara vez actuaba de forma aislada, y la conspiración de los Ricks había requerido claramente múltiples víctimas para mantener su riqueza robada durante 7 décadas. La doctora Sarah Chen se unió a ellos,
llevando su informe forense final sobre los restos de la familia Santos. Las autopsias confirmaron lo que sospechábamos, dijo en voz baja. Isabela fue torturada antes de ser asesinada, probablemente para obligarla a revelar la ubicación de las pruebas. Los niños murieron rápidamente. A ellos se les ahorró ese sufrimiento. La información era dolorosa, pero importante. Isabela Santos había soportado una crueldad inimaginable para proteger las pruebas que finalmente llevaron a sus asesinos ante la justicia. Su valentía había hecho posible todo lo que vino después. El funeral está previsto para el mes que viene. Margaret dijo que habría 3 días de actos comunitarios en honor a todas las familias que fueron asesinadas o expulsadas durante esos años. El gobernador asistirá junto con representantes de varias naciones tribales cuyos miembros también sufrieron circunstancias similares. Betty agradeció el reconocimiento público, pero su atención seguía centrada en formas más discretas de justicia. Esa mañana, había presentado los documentos ante el condado para crear el archivo Tom Morrison para la justicia histórica, un centro de investigación dedicado a investigar crímenes sin resolver contra comunidades marginadas en todo el oeste. Jake Sullivan carraspeó, señal de que tenía noticias que compartir. Ayer recibí una llamada de Marcos Rivera. Su serie de artículos sobre la conspiración de Hendrix ganó un premio nacional de periodismo. Va a donar el dinero del premio a la fundación. El trabajo del periodista de investigación había sacado a la luz patrones similares de corrupción y violencia a lo largo de la historia de Colorado, lo que inspiró a otras comunidades a reexaminar muertes sospechosas y desapariciones de su propio pasado. La compra del cobertizo por $5 de Betty había desencadenado una ola de reconocimiento histórico que seguía extendiéndose. Mientras caminaban de vuelta hacia su rancho, Betty reflexionó sobre lo dramáticamente que había cambiado su vida desde aquella mañana en que Scout encontró por primera vez tablas sueltas en el suelo. La tranquila viuda que había comprado un cobertizo para madera se había convertido en una cruzada accidental por la justicia. Pero lo más importante era que había cumplido la promesa que Tom había tardado 30 años en construir. Su casa servía ahora como sede de la fundación. Con el antiguo sótano convertido en un archivo seguro para las pruebas de las investigaciones en curso, Betty había descubierto su talento para organizar casos legales complejos y coordinarse con las fuerzas del orden. Habilidades que parecían surgir de forma natural una vez que comprendía su propósito. Scout se adelantó corriendo hasta el porche delantero, donde Betty había instalado una placa de bronce en conmemoración del servicio y el sacrificio de Tom. La inscripción decía: Miguel Santos Morrison, 1955-2023, esposo devoto, padre amoroso y guardián de la verdad. Algunas guerras tardan generaciones en ganarse. Cada mañana Betty tocaba la placa al pasar, agradeciendo a Tom el valor que le había dado y la justicia que había hecho posible. Su matrimonio se había construido sobre el amor y la confianza, pero también se había forjado gracias a la secreta determinación de él de honrar a su familia asesinada y proteger a la mujer que había heredado su lucha. Cuando el sol alcanzó su punto más alto sobre el valle que por fin había encontrado la paz, Betty Morrison se situó en el porche delantero con Scout a su lado, guardiana de los derechos sobre el agua que nunca más serían robados, guardiana de la verdad que nunca más sería enterrada y prueba viviente de que algunos secretos merecen el valor necesario para revelarlos. El cobertizo de $5 había desaparecido hacía tiempo, derribado y quemado tras entregar sus tesoros ocultos. Pero lo que Isabela Santos había conservado y Tom Morrison había protegido servía ahora como base para la justicia que se extendía a través de las generaciones, asegurando que sus sacrificios no hubieran sido en vano.